Mucho gusto a todos y todas. Siempre es un placer estar aquí apoyando en las discusiones de la FES. Bueno, y no sé, compartir, conocer, tener algunas reflexiones importantes, justo también en este año electoral, ¿verdad? Donde hay como muchas contradicciones que estamos viviendo y que se están viendo. Creo que también es un año interesante para participar, pero también para reflexionar. Voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación. Creo que sí. Ahí está. Entonces, bueno, perdón que puse muchas fotos de Libre, algunas fotos de Libre, pero bueno, soy militante del partido y Y así te invitamos también, así que... sí, desde una perspectiva crítica, ¿verdad? No, la idea no es venir a hacer propaganda tampoco del partido. Entonces, ¿cómo se vive la democracia? ¿Qué significa además hacer política partidista, verdad? Y justo creo que esas discusiones que tuvieron ayer, que mencionaba Jennifer, que moderó Nail, seguro ayuda mucho porque entender el Estado no solo como esta figura, o sea, como este concepto de instituciones ahistóricas, ¿verdad? Sino entender el Estado en ese contexto colonial, en ese contexto desigual, donde nosotros estamos ubicados en cierto espacio de la estructura productiva mundial. Es importante, ¿verdad? Porque eso de alguna u otra forma afecta incluso la forma en la que hacemos política. Entonces, aquí hay dos preguntas fundamentales que se me pidió responder. ¿Qué significa en términos concretos el funcionamiento de la política partidaria y cómo se vive, verdad? Y bueno, pongo esta imagen porque creo que la política está llena de muchísimas contradicciones, sobre todo en países como los nuestros, ¿verdad? Donde, o sea, somos países con discontinuidades históricas pero tan grandes, donde, por ejemplo, tenemos a este candidato que ahora es aférrimo enemigo, ¿no? Del Libre, pero en aquel momento fue el candidato de la alianza de oposición, justamente porque en ese momento las fuerzas políticas, sociales convergieron hacia ese punto, y en este momento no lo han logrado hacer, ¿verdad? Entonces, en primer término, ¿cómo funcionan o qué significa el funcionamiento de la política partidaria, verdad? Creo que una reflexión importante o sea, es entender que los sistemas de gobierno de los países son construcciones históricas. Eh, no son, o sea, no son situaciones ya dadas, no son situaciones creadas en el vacío, ¿verdad? Son construcciones históricas que se han ido desarrollando en función de los intereses de las clases sociales, en función de cómo las clases sociales se movilizan en cierto momento histórico, ¿verdad? Si nosotros y nosotras hacemos una revisión de las formas de gobierno en el mundo, vamos a encontrar que muchos países no están regidos por sistemas democráticos, ¿verdad? Hay teocracias, hay sistemas de partido único, como el sistema de Cuba, ¿no? Es un partido único y es un sistema muy democrático también. A mí me sorprende porque en la maestría que estoy sacando se dice que Cuba es una dictadura, ¿verdad? Pero es bien sorprendente porque se dice mucho desde el desconocimiento y el prejuicio. O sea, porque los niveles de participación en las elecciones son de arriba del 80%, 30% más que acá. Y en la redacción de la constitución actual que van a aprobar en Cuba, creo que hicieron bien unas 8 millones de consultas, o sea, 8 millones de personas participaron en redactar la actual constitución, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de la democracia como paradigma, como horizonte de organización en un país, tenemos que reconocerlo también que es una imposición cultural, ¿verdad? Es una imposición también política de Occidente, que se consolidó mucho con el tema de las independencias y la revolución ilustrada, ¿no? En Europa. Y bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? O sea, los sistemas democráticos fueron pensados para los países de Europa con esas realidades particulares de los países de Europa. Sin embargo, en nuestros países se ha implementado, pues, de nuevo, en medio de estas grandes discontinuidades históricas. Entonces, ese es el primer punto, que no, o sea, no solo existe esta forma de organizar la sociedad, ¿verdad? O sea, es posible pensar en formas distintas de organizarnos. Incluso hay comunidades que se organizan en torno a los consejos de ancianos, ¿verdad? Porque se considera que hay mucha sabiduría en torno a estas personas. Y no es considerado como un atentado a la democracia, ¿verdad? Más bien es como un tributo a la sabiduría ancestral de las personas. Eso
de nuevo, en primer lugar, un segundo punto importante creo yo es que, bueno, primero estábamos hablando de este tema, formas de gobierno. Una segunda cuestión importante que quisiera recalcar es el papel del Estado, ¿verdad? No hay que perder de vista que el Estado es una institución que nació en términos históricos para administrar el capital y para administrar las propiedades de las élites, ¿verdad? De las oligarquías. Y eso yo creo que es algo que ha cambiado poco, ¿verdad? Es uno de los grandes retos todavía de los gobiernos de izquierda, cambiar esa relación entre Estado y capital. Seguramente es la contradicción fundamental, ¿no? Pero es algo yo creo en lo que se ha avanzado poco. Y, un ejemplo, ¿no? Es cuando un partido de izquierda pierde las elecciones o le dan un golpe de Estado, facilito, ¿no? Se retrotraen todos o muchas de las conquistas que se habían logrado hacer, pero justamente porque no se le ha dado vuelta a esa relación. Entonces, finalmente, ¿qué rol juegan los partidos políticos en este esquema? En términos históricos, los partidos políticos fueron facciones dentro de las mismas burguesías que tenían visiones distintas sobre cómo administrar lo público o sobre cómo debía desarrollarse la economía, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos en términos históricos han sido eso, han sido camarillas, secciones de la misma burguesía. Afortunadamente, creo yo, se ha abierto una brecha histórica en los últimos 50, 60, 70 años, donde se han logrado inscribir partidos políticos de izquierda, que a pesar de que estamos usando las herramientas del opresor, pero se están haciendo brecha, ¿verdad? Incluso creo que aquí es muy conocido el hecho de que, no sé si fue Manuel Cálix el que fue candidato a presidente del Partido Comunista de Honduras allá por los 20. O sea, el Partido Comunista de Honduras inscribió y muchas veces intentaba entrar a la arena político-electoral, ¿verdad? Para competir ahí, no necesariamente para ganar, pero sí para hacer la lucha política, ¿verdad? Para crecer como partido. No es una lucha nueva. Incluso tuvimos una candidatura independiente, ¿no? En 2008, 2006 creo, con Carlos H. Reyes a la cabeza y otros compañeros y compañeras del movimiento social también como designados y designadas. Pero esencialmente los partidos políticos entran en ese engranaje, ¿verdad? Ahora bien, y conectando un poco con la discusión que planteaba Naila ayer, en términos históricos, nuestro Estado, no solo hemos tenido la contradicción entre Estado y capital, ¿verdad? También tenemos una contradicción muy fuerte que es entre Estado y colonia. Y ya vamos a ver cómo el tema de haber sido colonia y ser todavía colonia configura mucho de lo que hacemos, incluso en la política cotidiana, ¿verdad? Y justamente ahí tenemos una pintura muy bonita de Siqueiros, El tormento de Cuauhtémoc, que expresa mucho el sufrimiento, ¿verdad? De nuestros pueblos cuando recibieron la invasión. Y lo querramos o no, ese sufrimiento todavía sigue siendo parte de cómo nosotros y nosotras nos asumimos frente al Estado. Entonces, voy a desarrollar dos ideas ahorita, ¿verdad? Cómo la colonia y cómo estas contradicciones se persisten en la actualidad. Entonces, primero voy a hablar de los mecanismos de persistencia entre Estado y capital y luego entre Estado y colonia y colonialidad. Entonces, en primer lugar, ¿cómo continuamos esa continuidad histórica, valga la redundancia, de hace 150, 200 años? Primero, la estructura productiva global sigue siendo pues la misma básicamente, con un centro imperial y periferias, ¿verdad? Es decir, las razones por las cuales las potencias imperiales salieron a colonizar y a conquistar otros países era justo porque necesitaban crecer en su capacidad para seguir produciendo riquezas y fueron a buscar materias primas, territorios, esclavos, y eso es algo que todavía está, ¿verdad? Es decir, nuestros países, los países de la periferia en África, Asia, América, lo que ofrecemos es mano de obra barata, ¿verdad? Es decir, los gobiernos se esfuerzan por precarizar lo más posible las situaciones, los derechos laborales, con tal de ofrecer la mano de obra más barata, ¿verdad? Entonces, seguimos en esa misma relación, en esa misma estructura productiva global. En segundo lugar, la administración de la relación con el capital. Y es la contradicción que les mencionaba antes, ¿verdad? Que incluso los gobiernos de izquierda estamos o tienen problemas para poder administrarla. Y es que el Estado, una de las funciones principales del Estado es asegurar la propiedad privada, es asegurar las inversiones, pero además, como en muchos casos cuando llegan gobiernos de derecha, a promoverlas de forma horrible, ¿verdad? Como pasó acá con el golpe de Estado,
el Honduras is Open for Business, las sedes. Luego tenemos aquí la propiedad privada, que es justamente esto que menciono. Esta también como este principio ideológico, económico, cultural de la propiedad privada que el Estado reproduce, que destruye lo comunitario por promover lo individual. La reproducción de instituciones útiles al capitalismo, como la familia, la educación, la religión. Otro tema importante es el tema de la colonización interna, que es promovida por el Estado, y es cuando los estados tradicionales, los estados coloniales son muy centralizados, ¿verdad? Donde las capitales tienen mucha fuerza, están además muy blanqueadas, pero además quieren colonizar internamente el territorio, muy parecido a lo que está pasando ahorita con la mosquitia, ¿verdad? Lo que pasó también en Nicaragua con la mosquitia, y lo que pasa con muchos también países donde se intenta colonizar estas áreas internas, ¿verdad? Y finalmente otra cuestión importante es la homogeneización. Es una idea muy eurocéntrica, la idea de que el Estado es una estructura global, homogénea y total, y busca que todo en su interior sea igual. Es decir, busca homologar, toda la gente tiene que ser parecida, todos somos lo mismo, ¿verdad? Y este es un grave problema porque hay muchas expresiones y hay muchas realidades distintas. Y lo que hace entonces el Estado es obliterar, aplastar, expulsar lo distinto, ¿verdad? Con respecto a la persistencia de patrones culturales o políticas coloniales, pues aquí tenemos una imagen, ¿no?, que seguramente identificarán del golpe de Estado en Bolivia. Una de las primeras acciones que hicieron los golpistas en Bolivia fue llegar con la Biblia a Casa Quemada, no sé cómo se llama, la casa presidencial, y ahí Camacho juró por Dios, ¿verdad?, que Dios y la Biblia no iban a salir de nuevo de Casa Presidencial. Eso es obviamente una de las expresiones de colonialidad más vivas y recientes que hemos visto. Aquí voy a mencionar unas así de forma rápida. En primer lugar, Rita Segato habla de la forclusión como el hecho de que la colonia destruyó las trayectorias históricas de nuestros pueblos, ¿verdad? Y esa destrucción no solamente ocurrió, sino que además los colonos se preocuparon por destruir nuestros recuerdos sobre nuestras épocas anteriores, sobre nuestros ancestros, ¿verdad? Y toda la idea, por ejemplo, del mestizaje es eso, es que nosotros no tenemos pasado, nosotros fuimos fundados con los colonos españoles, somos descendientes de los españoles, antes de eso no había nada. Y esa es la idea detrás del mestizaje, ¿verdad? Todos somos uno mismo, no hay diferencias raciales, ni étnicas, ni históricas, ni culturales, ni identitarias, ¿verdad? Y también dentro de esto mismo, entre el racismo, obviamente como Aníbal Quijano dice que antes de la colonia no existía el racismo como un mecanismo de explotación o dominio, que fue justamente en América. América, dice, fundó Europa y no al revés. Fue justo gracias a América que Europa existió como una potencia colonial imperial en el mundo. Y eso fue gracias al racismo. Porque por alguna razón biológica que ellos inventaron, el hecho de tener una piel distinta te hacía inferior y por lo tanto era sujeto de explotación, ¿verdad? Pero estas cuestiones todavía están persistentes, ¿verdad? El racismo institucional y el racismo. Si ustedes se fijan en las campañas políticas, la gente busca blanquearse mucho. Y no es broma, o sea, incluso los filtros de las redes sociales blanquean. O sea, en serio, blanquean, es una locura, ¿verdad? Ver que la gente se blanquea. Pero eso pasa mucho, incluso las personas que van a hacer sesiones de fotos o que les hacen afiches lo blanquean. Es una locura. Y justamente tiene que ver con este pensamiento racista, ¿no? De que lo blanco es mejor, o aspirar a lo blanco es mejor, lo indígena, lo negro, lo mestizo, no es bien visto, es sucio. Otro de los mecanismos fue el patriarcado de alta intensidad. Rita Segato dice que había un patriarcado de baja intensidad, que no era así de violento como es este patriarcado con las mujeres. Era un patriarcado de baja intensidad comunitario, pero la colonia instaló un patriarcado de alta intensidad violento y además que rompió la comunidad, ¿verdad?, para instaurar la individualidad. Otra cuestión importante es la relación con la naturaleza. Quijano dice que hay una relación epistémica parecida en la relación entre los europeos con los indios, en términos de que se creen superiores, y esa misma relación la reproducimos con la naturaleza, que los humanos nos creemos superiores a la naturaleza y por eso la explotamos, ¿verdad? Entonces dice que muchas de las formas en las que los pueblos indígenas o afros se relacionan con la naturaleza justamente buscan romper ese binarismo, ¿verdad? Aproximarse a la naturaleza como de tú a tú, y hacer eso ayuda también a romper con las relaciones coloniales.
Algo que me parece interesante es el higienismo, y es, por ejemplo, la idea de que un centro comercial está limpio, ¿verdad? Y es más bonito, nos da esta idea ideológica de que el centro comercial es un lugar más apto, por ejemplo, que un mercado comunitario, ¿verdad? Porque hay tierra, porque hay suciedad, entre comillas, ¿verdad? Pero el higienismo o sea, es un mecanismo eurocéntrico de dominación, porque, por ejemplo, en Brasil, quienes amamantaban a los niños usualmente eran las esclavas negras. Entonces, en Brasil los niños tenían dos madres, ¿verdad? La madre negra y la madre blanca, criolla. Eh, y hubo una campaña muy fuerte para que las negras fueran borradas de la historia brasileña. Incluso es bien raro, ¿no? A mí me parece un fenómeno interesante que en América Latina los pueblos negros no tengan mucha presencia política. Los pueblos indígenas sí tienen, pero los pueblos negros usualmente tienen como menos presencia. Y justamente porque ha habido una campaña más fuerte en torno a los pueblos negros de desaparecerlos. Y el higienismo fue una de esas que se utilizó, por ejemplo, en Brasil. Esta frase de que madre solo hay una, viene de ahí, ¿verdad? De que la negra no puede ser tu madre porque está sucia, porque si te amamanta te transfiere todo el salvajismo, ese barbarismo propio de los esclavos, ¿no? Y finalmente creo que otro de los mecanismos más fuertes es el pensamiento eurocéntrico, todo el pensamiento de la modernidad. Este pensamiento se caracteriza por querer apropiarse de todo, cuantificar todo, medir todo, transformar todo, colonizar todo, ¿verdad? Es el pensamiento racional, el pensamiento eurocéntrico. Y es un pensamiento que también nosotros tenemos muy internalizado. Entonces, esos son los mecanismos de persistencia. Rita Segato dice que no podemos negar esta realidad, pero lo que el Estado debería de hacer es asumir un papel como intermediario, un papel de promover la discusión interna. Es decir, el Estado no debería de imponerse, sino que las comunidades internas del país, del territorio, dialoguen, porque ella dice que es en el diálogo en el que se construye este proyecto que vuelve a los pueblos pueblo, ¿verdad? Un pueblo es pueblo porque tiene un proyecto de futuro. Entonces el papel del Estado debería ser eso, ser nada más un facilitador de diálogos. No debería de ser no debería de imponerse, ¿verdad? Incluso menciona Karen Meléndez el tema del blackfishing, es cierto, que nos hace ver bronceados cuando realmente somos blancos. Sí, todo el tema de la apropiación cultural relacionado también con el capital cultural, ¿verdad? Que esto a veces representa para determinados contextos. Bueno, esta es otra forma en cómo se vive la política partidaria. Esta es una foto clásica, ¿no? Va a ser histórica porque fue el día de la toma de posesión, el 27 de noviembre del 2018, creo, ¿verdad? Después de las elecciones del 17. También formas de vivir la política partidaria, ¿verdad? Reuniones de colectivos, tomas, movilizaciones, formaciones, pero también desde la camaradería, ¿no? Ahora sí, creo que hay dos conceptos muy importantes, que esto ya es como esto que hemos visto configura ya nuestra realidad cotidiana, ¿verdad? Son subsumir y fetichizar. Son conceptos así de marxistas. El primero, subsumir, hace referencia a que la subsunción es cuando estamos imbuidos en una cierta dinámica y por estar imbuidos en esta dinámica tendemos a reproducir esos patrones de ese sistema o esa dinámica en la que estamos imbuidos, ¿verdad? Entonces, la subsunción es muy natural dentro del sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista, como un modo de producción, subsume todas las realidades. Un ejemplo así rápido es que las religiones evangelistas, evangélicas, carismáticas, son muy religiones que están basadas además en la reforma protestante, pero eran toda esta idea de que era una discusión con la Iglesia Católica de que sí debemos hacer riqueza en la tierra. Entonces, todas estas ramas de la religión tienen esta idea, ¿verdad? De que tenemos que ser prósperos en la tierra, tenemos que ser ricos en la tierra. Y justamente es una subsunción de esta ideología religiosa dentro de las lógicas del capital. Y eso se expresa en muchas otras formas de la sociedad, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de cómo la subsunción se expresa en la vida política partidaria.
Lo primero es la lógica de competencia interna. Eso es bien feo, es bien complicado, pero bueno, es parte de la vida político-partidaria, ¿verdad? Entonces, en el partido a veces dejamos de ser comunidad y nos convertimos en competidores, ¿verdad? Todo el proceso de elecciones internas es eso, es competir entre todos y todas, a ver quién tiene más votos, pero no es un proceso colaborativo, muchas veces es un proceso de disputa, de competencia. Y es raro, ¿no? Porque pasamos de ser compañeros y compañeras a ser competencia entre nosotros. Entonces, pero justamente eso es una subsunción en la lógica del mercado, ¿verdad? Porque el partido también está subsumido en esa realidad de las lógicas del mercado y el sistema capitalista. Otro es el tema de la política de recursos y no de comunidad. De nuevo, es una expresión también del capitalismo en la vida política. Y es que la gente que logra tener una plataforma política no es la que tiene las comunidades más grandes, sino es la que tiene más recursos, ¿verdad? Ya sea recursos económicos, recursos mediáticos, capital político, ¿verdad? Y no necesariamente el que tiene organizada más gente o no organizada más gente, el que participa de más procesos, ¿verdad? Otro elemento es el blanqueamiento, que ya lo mencionaba. El cuarto, perdón, es la idea de mérito y la acumulación. Esta idea muy liberal, ¿verdad? De que quienes pueden llegar a administrar el Estado son quienes tienen méritos para hacerlo, según los estándares occidentales, y además quienes en su camino van acumulando capital político, capital económico. O sea, por ejemplo, cuando llegó Evo Morales a la presidencia en Bolivia, decían un indio va a gobernar. Ahorita que está Pedro Castillo, que es un campesino, ¿verdad? Como no sabe gobernar. Incluso Nicolás Maduro, que era un chofer de autobús, ¿verdad? Eso vuelve locos a las élites, ¿verdad? Lo quinto es la mercantilización de las relaciones y una expresión de eso es el clientelismo, ¿verdad? Entonces la gente participa en política por obtener un rédito, como participar en el mercado, pero en este caso es el mercado de la política. Entonces la gente es capaz de transar o cambiar su voto a través de una relación clientelar, ¿verdad? Algún favor, algún bienestar monetario, algún bien o servicio. Y el segundo gran conjunto de elementos es el de fetichizar. Y la fetichización es cuando se transforma un conjunto de relaciones complejas en un objeto. Marx lo menciona que los obreros fetichizan el dinero, por ejemplo, porque sienten que el dinero controla sus vidas. Pero realmente lo que controla sus vidas no es el dinero, ¿no? Es el conjunto de relaciones de dominación a través de diversos mecanismos dentro de los mercados, dentro de las empresas, dentro de la sociedad. Pero el obrero se siente preso del dinero. Entonces eso es fetichizar. Y algunos ejemplos en la vida política partidaria son estos. El voto y no la persona. Entonces ya deja de importarnos la relación comunitaria que podemos establecer con la persona y lo que importa es el voto. Entonces fetichizamos a la persona, ¿verdad? No nos importa su situación, sino que vote por nosotros. El cargo y no el proceso. Nos importa llegar al cargo, ser coordinador de algo, ser diputado, ser alcalde, que está bien, pero a veces lo fetichizamos, ¿verdad? Se fetichiza. Y ya no importa tanto el proceso en el que llegaste ahí, de establecer relaciones, de conocer el país, conocer la gente, sino llegar ahí. El poder y no la base social. De nuevo, se tiene esta idea también muy liberal de que con el hecho de estar en el cargo tenés poder, pero no nos damos cuenta que nuestro poder, o al menos la forma en la que deberíamos concebirlo, es construir el poder en base al diálogo, a la creación de comunidades, ¿verdad? La imagen y no el contenido, esto es muy normal, ¿verdad? En los procesos ya cuando se acercan las elecciones, ver el montón de propaganda y ya el contenido se va diluyendo y lo que importa es la imagen, ¿verdad? El hecho de aparecer, de que hay algún tipo de propaganda. Finalmente el individuo y no la comunidad, que es algo que ya he mencionado arriba. Aquí mencionaba Lara que efectivamente hay un borramiento de la negritud y más desde la narrativa del mestizaje, ¿verdad? Que solo contiene lo blanco o lo indígena. Sí, es súper loco eso, es súper interesante. Hace poco ganó en pesas olímpicas, ganó una mujer ecuatoriana negra y hubo todo un debate en torno a su turbante, en torno a su pelo, porque son temas que no se hablan. Incluso hay mucho racismo institucional, ¿verdad? Cuando uno llega con el afro o con un pelo negro, le dicen que se lo corte porque es muy carnavalesco. Bueno, algunas reflexiones finales para cerrar. O sea, el Estado, entendiéndolo en su trayectoria histórica, tiene sus techos, ¿verdad? Realmente nosotros podemos promover un cambio estructural
Rita Segato habla de esto, ¿verdad? De que muchas veces creemos con esta idea del cambio estructural que es como que vamos a transitar de una realidad como mecánicamente a otra, así, de forma estructural y homogénea, ¿verdad? Eso es mentira. Lo segundo es la alterofobia, y es que muchas veces por tener esta obsesión con el Estado, se nos olvida que hay otras formas de construir política, de hacer política, ¿verdad? Y tenemos, incluso llegamos a rechazar esas otras formas de hacer política. Nos da miedo pensar más allá del Estado. Lo tercero es que muchas veces las relaciones entre el partido, movimiento social y gobierno se mezclan. Y eso hace que muchas veces, de nuevo, el desempeño del gobierno, como no tiene un contrapeso en el movimiento social, pues se exceda, que ha pasado a muchos de nuestros países, ¿verdad? En América Latina. Entonces, las principales tareas, en primer lugar, pues no querer imponer, más bien saber escuchar, que el Estado sea un facilitador de diálogos, lo cual es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces la gente llega al Estado con el objetivo de imponer, de transmitir su ideología. Segundo, perdón, atreverse a pensar fuera de lo común, evitar esta alterofobia, ¿no? Tratar de abrir brechas dentro de este Estado colonial y finalmente resistir. Y yo creo que un ejemplo muy lindo que estamos viendo recientemente, además de que regresó el Huipala a la casa presidencial en Bolivia, es también que la presidenta de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Constituyente en Chile sea una mapuche, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo se estará retorciendo en su tumba Pinochet, sabiendo que le están derribando todos esos candados constitucionales, ¿verdad? Pero bueno, es posible hacerlo. A ver qué constitución sacan de ahí que podemos aprender.